porque es un tiempo que podemos, ¿verdad?, apartar específicamente para dar gracias a nuestro Señor, para adorar a nuestro Señor, para escuchar de nuestro Señor, para recibir de nuestro Señor, ¿verdad? O sea que todo, hermanos, ¿verdad?, se enfoca en nuestro Señor en esta mañana. Y no solo aquí en esta mañana, pero en todas partes del mundo. Esta mañana, hermanos, pues vamos a seguir nuestro estudio de Filipenses, capítulo 2. Estamos terminando capítulo 2 de Filipenses. Vamos a comenzar en el versículo 19 al 30. Filipenses 2, versículo 19 al 30. Y quizás han escuchado que en una iglesia en Nuevo México había solo una puerta de entrada al santuario. Y sobre esta puerta había un letrero escrito a mano que decía: entrada del siervo. No había ninguna otra forma de entrar ni salir de la iglesia que no sea por la entrada del siervo. Este es una ilustración o un buen recuerdo de que todo creyente está llamado a servir a Jesucristo, nuestro Señor. Y como ya saben, la mayoría de equipos deportivos tienen un grupo de jugadores que comienzan los partidos de juego, mientras que tienen a otro grupo esperando para entrar, ¿verdad? Y mientras que esperan ellos, están sentados y, como se les ha dicho, están calentando banca. Ahora, cada cristiano se le ha dado una posición en el equipo del Señor con una función muy importante para cumplir. ¿Cuál es la posición? Y esa es la posición de siervo, de servidor. Ahora, la diferencia de un equipo deportivo a la iglesia, a nosotros, es que Dios no tiene a nadie calentando bancas o sillas en este caso. Un cristiano que no sirve, en pocas palabras, es una contradicción. Y en el estudio de hoy vamos a ver que Pablo comparte algunos asuntos aparentemente menores. A primera vista es una de esas secciones que podríamos preguntarnos, ¿verdad?, ¿por qué Dios compartió esto con nosotros? Porque son planes de viaje que está hablando Pablo. Pero después de examinarla, espero que vean que el Espíritu Santo la usa de una manera muy especial para ilustrar las verdades que Pablo ha estado presentando en todo este capítulo. Filipenses 2, versículo 5, aquí Pablo dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ese es el deseo de Dios para nosotros, que lo conozcamos y que seamos más como Jesucristo. Versículos 6 al 11 de capítulo 2 nos muestra el enfoque de la vida de Cristo, que es la humildad. Jesucristo dejó la gloria del cielo para tomar forma de siervo y hacerse obediente hasta la muerte en la cruz por nosotros. Y después, en versículo 12 al 18, Pablo enfatiza la importancia de vivir nuestra fe, brillando la luz de Cristo, demostrando obediencia y amor a Dios y a los demás. Y ahora continuamos con versículos 19 al 30. Si me pueden acompañar, dice, en el nombre de Cristo Jesús, versículo 19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que hasta a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor
que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté en menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Padre Santo, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu bendita palabra, Señor, que es el alimento espiritual para cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros corazones, Señor. Danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento necesario, Padre bendito, para entender, Señor, este mensaje que tú nos has dado. Ayúdanos, mi Dios, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es Hombres dignos de imitar. Hombres dignos de imitar. Estos dos hombres quienes Pablo recomienda a la iglesia de Filipos, Timoteo y Epafrodito, son hombres dignos de imitar en nuestro esfuerzo para servir a nuestro Señor Jesucristo. Junto con Pablo mismo, Timoteo y Epafrodito tienen mucho que enseñarnos sobre el servicio cristiano. Nos muestran que si cultivamos un corazón de siervo y soportamos las dificultades de un siervo, recibiremos el honor de un siervo. Lo vuelvo a repetir. Si cultivamos un corazón de siervo y soportamos las dificultades de un siervo, recibiremos el honor de un siervo. Así como un siervo ama a su amo, vive para su aprobación, los siervos de Cristo viven para el momento en que Dios diga, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién quiere escuchar esas palabras de nuestro Señor? Todos, amén. Todos. Por eso vivimos para el momento que escuchar esas palabras. Por eso amamos a nuestro Señor y queremos hacer las obras que le traigan honra a Él. Así que para tomar acción en la posición que Dios nos ha llamado como cristianos, debemos hacer dos cosas. Debemos cultivar un corazón de siervo y debemos soportar las dificultades de un siervo. Y soportar se refiere a sufrir con paciencia, porque muchas veces es lo que nos hace falta, ¿verdad? La paciencia, ¿verdad? Entonces, dos cosas, debemos cultivar un corazón de siervo y debemos soportar las dificultades de un siervo. Marcos 10:45, si pueden ir ahí, por favor. Marcos 10:45. Dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice aquí nuestro Señor. Marcos 10:45, nos dice nuestro Señor que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todo cristiano es un siervo del Señor Jesucristo, porque hemos sido comprados por su sangre. Por eso ser siervo de cristiano no es una opción. Ser siervo de Cristo no es una opción, es el llamado de todo creyente. Pero, como ustedes ya saben, yo lo sé, todos en nuestra naturaleza somos egoístas. Por eso se necesita cultivar un corazón de siervo mientras que estamos creciendo en Cristo. Porque no es fácil. Sabemos que la tierra, ¿verdad?, se necesita cultivar, se necesita preparar para que se use, ¿verdad? Ustedes les gustan plantar un jardín o algo, ¿verdad? Se necesita preparar la tierra para plantar y crecer, ¿verdad? Crecer plantas o cosechas en un jardín. Y igualmente, hermano, una persona, por ejemplo, puede hacer el esfuerzo de cultivar la paciencia, sabiendo que le ayudará a convertirse en una mejor persona.
o un mejor líder, un mejor amigo o un mejor familiar. Para mí eso ha sido una grande lucha porque yo recuerdo ser muy impaciente, muy egoísta. Pero a través del tiempo, de los años y la obra del Señor en mi corazón, Él me ha ayudado grandemente. Todavía veo esas cosas en mi vida, pero Dios me las muestra y gracias a Dios me ayuda a reprender la carne, los deseos de la carne. Un cristiano, para ser un siervo de Cristo, servir verdaderamente a los demás, debe cultivar intencionalmente un corazón de siervo. En otras palabras, debemos decidir diariamente actuar con compasión, con humildad y sin egoísmo en todo lo que hacemos. Es necesario pensar menos de nosotros y más en los propósitos de Dios, más en el reino de Dios, más en la voluntad de Dios, más en los demás. Un verso que me recuerda y me ayuda a cultivar un corazón de siervo es Juan 3:30. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Nueva Traducción Viviente dice, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Y es lo que pasaba en mi vida antes. Yo quería esto, yo quería lo otro, yo quería hacer lo demás. Y Dios, pues, cuando llegue el tiempo, lo hago. Pero entendí que eso no me traía paz. Al fin del día, no me traía paz. Y fue cuando su palabra comenzó a examinar mi corazón, mis intenciones. Pero ahora que estoy en Cristo, hermanos, reconozco que no se trata de mí. Mi vida ahora se trata de Él, por todo lo que Él hizo por mí, por la deuda que Él pagó por mí. Quizás ustedes puedan relacionarse con esto, ¿verdad? Todos tenemos deudas, amén. Hipoteca, préstamos de carro, tarjetas de crédito, préstamos personales, entre familia nos prestamos, hay cundinas, que quizás ustedes hagan todavía, pero todos tenemos deudas. ¿Qué tal si viene alguien y le paga sus deudas completamente a cero? Sin ninguna condición, ¿verdad? Sin ninguna condición les paga la deuda a cero. Es imposible creerlo. Pero si fuera cierto, estoy seguro de que estuvieran agradecidos de todo corazón con esta persona por haberle quitado esta enorme carga, ¿verdad? Y por el nuevo comienzo, en realidad. Se sentirían obligados a hacer todo lo posible por esta persona. ¿Quién no lo haría? Asimismo, Jesucristo, ya saben, en la cruz, pagó la deuda que nosotros nunca podíamos pagar. Fuimos redimidos. Jesucristo cargó con él. Jesucristo cargó con el castigo que nosotros merecíamos. Jesucristo sufrió por nuestros pecados. Él no mereció morir, pero voluntariamente tomó nuestro lugar por nosotros, sin condición. Primera de Pedro 3:18, si gustan acompañarme. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Fíjense, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro 3:18. La muerte de Jesús fue una sustitución, ¿verdad? El justo por el injusto, el inocente por el culpable, el perfecto por el corrupto, Él por mí. Esa es la magnitud del por qué debemos estar agradecidos y debemos estar dispuestos a servirle. Por eso es importante recordar las Escrituras y en lo que Pablo nos dijo en versículo 5 de este capítulo. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y para mí me ayuda Juan 3:30. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Poco a poco, hermanos, cuando comprendemos lo que la palabra nos enseña, eso es lo que nos ayuda y debemos cultivar con intención un corazón de siervo.
Lo vuelvo a decir, ¿ha sido fácil servir? Claro que no. ¿Vale la pena soportar las dificultades? Absolutamente sí, absolutamente. Por eso, para tomar acción en la posición que Dios nos ha llamado como cristianos, debemos cultivar un corazón de siervo como Cristo. Y hay 3 cosas que nos ayudan a que seamos más como Cristo. Es nuestra entrega a Dios, nuestra libertad del pecado y nuestro crecimiento espiritual. No es fácil, hermanos, pero si nos enfocamos y cultivamos estas cosas, poco a poco es posible. Nos entregamos a Dios, nuestra libertad del pecado y nuestro crecimiento espiritual. Todo eso va junto, hermanos, con servir. Pablo, Timoteo y Epafrodito demuestran a hombres con un corazón de siervo que lo podemos ver en dos aspectos o 2 maneras. La primera de ellas es que el corazón de un siervo se centra en las cosas de Jesucristo, y la segunda es que el corazón de un siervo pone a los demás por delante de sí mismo por amor a Cristo. El corazón de un siervo se centra en las cosas de Jesucristo, y el corazón de un siervo pone a los demás por delante de sí mismo por amor a Cristo. Y el primer aspecto, ¿verdad?, que es el corazón de un siervo, se centra en las cosas de Jesucristo. El apóstol Pablo era un hombre centrado en el Señor Jesucristo. Versículo 19 de nuestra escritura dice: espero en el Señor Jesús, ¿verdad?, enviaros pronto Timoteo. Nueva Traducción Viviente dice: si el Señor Jesús quiere, ¿verdad?, espero enviarles pronto a Timoteo. Versículo 24 de nuestra escritura dice Pablo: confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Pablo no solo tomaba decisiones basándose en lo que creía ser mejor, sino que se lo entregaba todo al Señor y a su voluntad. Cuando menciona cómo Epafrodito se recuperó de su enfermedad en versículo 27, no dijo, gracias a Dios que mejoró, sino que, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Cuando instruye a la iglesia a recibir a Epafrodito en versículo 29, les dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. El Señor era el centro de la vida y el ministerio de Pablo. Timoteo también se centraba en el Señor. Pablo afirma aquí mismo que a pesar de muchos otros, Timoteo no buscaba sus propios intereses. Dice en versículo 20 al 21 de nuestra escritura: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Nueva Traducción Viviente dice de esta manera esos 2 versículos: no cuento con nadie como Timoteo, fíjense nomás, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Timoteo se centraba en el Señor y Pablo lo veía. Timoteo, como ya conocen, a él también sirvió como Pablo para avanzar el evangelio. En versículo 22 de nuestra escritura dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo al Padre ha servido conmigo en el evangelio. Nueva Traducción Viviente dice: él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Cristo y el evangelio era el centro de la vida de Timoteo. Timoteo era un joven entre los 20 años cuando acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. Timoteo fue mencionado en 2 de Corintios, en Colosenses, en Filemón, y claro, en las 2 epístolas se da 1 de Timoteo y 2 de Timoteo. Timoteo más después llegó a ser pastor de la iglesia de Efesios. O sea que Timoteo estuvo en la obra, acompañando a Pablo. Epafrodito también fue un siervo fiel, centrado en las cosas de Cristo. Se había esforzado casi hasta la muerte para llevarle a Pablo la ofrenda de la iglesia de Filipos. Pablo llama a Epafrodito en versículo 25, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Nueva Traducción Viviente dice, mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Y Pablo afirma en versículo 30 que Epafrodito había cumplido
lo que los filipenses no pudieron hacer por Pablo, y era de viajar tan lejos para estar con él. Este enfoque y obra en Cristo no debe ser solo para los que reciben un salario como empleados por la iglesia, sino que todo cristiano, no importa cómo se gane la vida, debe vivir diario en comunión con el Señor, en sumisión a su voluntad, en obediencia a su palabra, disponibles para hacer su obra, disponibles para servir. Un siervo cristiano debe estar deseoso y ansioso de hablar de las grandes verdades de la Biblia con sus hermanos cristianos. ¿A quién no le encanta cuando nos juntamos hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Amén. De lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. ¡Qué gozo! A mí me encanta compartir. A veces me detengo un poco y digo, no quiero hacerlo porque van a pensar así o ya, pero en realidad, hermanos, ese es el gozo que sentimos cuando Dios nos bendice con su palabra, cuando Dios hace milagros, cuando responde oraciones, cuando sana. No podemos contenerlo, es imposible. ¿Y con quién más que con la familia cristiana? ¿Verdad? Un siervo cristiano está listo para compartir con las almas perdidas sobre Jesucristo y su obra en la cruz. Un siervo cristiano también busca oportunidades para agradar a Dios con obras de ayuda a los demás. Y con todo esto en mente, hay también 3 actitudes que describen o se distinguen a un siervo centrado en el Señor Jesucristo. Un siervo centrado en el Señor Jesucristo está dispuesto a ser enviado a cualquier lugar. Un siervo centrado en el Señor Jesucristo está dispuesto a servir a cualquiera y también está dispuesto a sacrificarlo todo. Muchas veces el tiempo, ¿verdad? No tengo tiempo. Pero si sacrificamos un poco del tiempo para una persona o una obra, un caso, hermanos, créame que Dios lo ve. Dios lo ve, hermanos. La primera actitud de un siervo de nuestro Señor Jesucristo es estar dispuesto a ser enviados a cualquier lugar. Timoteo era originalmente de Listra, dice la palabra. No habría sido fácil para Timoteo dejar a su padre y a su madre, estaba joven el muchacho, para acompañar a Pablo en su segundo viaje misionero, que de Filipos, bueno, de que salió de Listra hasta donde fue con Pablo, fueron casi 600 millas en su segundo viaje misionero que acompañó a Pablo. Nada más imagínense, no había carro, no había avión, ¿verdad? Todo a burro, quizás caminando, cerros, desiertos, agua, ¿verdad? Tienen que cargar suficiente agua, comida, pues no sé qué, ¿verdad? Lo que hubiera. No fue fácil para Epafrodito, tampoco, dejar la comodidad de su hogar en Filipos para ir a Roma, pero lo hizo. Ahora, también se le sería difícil dejar a Pablo y regresar a casa en Filipos, pero estaba dispuesto a ir a donde el Señor quería que estuviera. ¿Alguno de ustedes le ha dicho al Señor, estoy dispuesto a ir a cualquier lugar que tú quieras que vaya? ¿Quién le ha dicho eso al Señor? ¿Alguien? ¿Se ha animado? Recordemos que Dios es un Padre amoroso que sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Y si es mejor servirle, digamos, en África, no tiene sentido quedarnos en Estados Unidos. Así que, si de veramente están dispuestos a ser enviados a cualquier lugar, pónganlo en las manos del Señor, ¿verdad? Así es que la primera manera de cómo distinguir una actitud de un siervo centrado en Jesucristo es que está dispuesto, ¿verdad?, a ser enviados a cualquier lugar. La segunda actitud de un siervo centrado en nuestro Señor Jesucristo es que están dispuestos a servir a cualquiera. Timoteo sirvió a Pablo, pero estaba dispuesto a ir a servir a la iglesia de Filipos. Epafrodito sirvió a la iglesia de Filipos, pero estaba dispuesto a ir a servir a Pablo en Roma. Me recuerda de Felipe, si ustedes también recuerdan allá en Hechos, capítulo 8, quien estaba siendo usado por Dios para alcanzar a las multitudes en Samaria, pero que estuvo dispuesto a ir a un camino de desierto donde el Señor lo usó para alcanzar al eunuco, ¿verdad?, etíope. Un siervo de Cristo no busca hacerse un nombre por sí mismo, hablando a grandes multitudes. Un siervo de Cristo está disponible al Señor
para servir a quien Él le dirija. La tercera forma en que se puede distinguir un siervo centrado en Cristo Jesús es que están dispuestos a están dispuestos a sacrificarlo todo. Timoteo había renunciado a sus propios intereses para convertirse en un siervo de Cristo. Epafrodito casi perdió la vida sirviendo al Señor, ¿verdad? Los ancianos de Éfeso, Pablo dijo sobre su ministerio ya en Hechos 20, dice, por mi vida no vale nada, aquí dice Pablo, para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Quién le ha dicho al Señor esto? Te lo dejo todo, mis deseos, mis ambiciones, mis comodidades, mi tiempo, mi dinero, para servirte. Es casi imposible decirlo, ¿verdad? Pero he recalcado este punto con detalle, que el corazón de un siervo está centrado en las cosas de Jesucristo, porque si tienes cualquier otro motivo o razón para el servicio cristiano, con el tiempo se van a cansar o van a fracasar. Se van a enojar, se van a sentir heridos, cómo los tratan los demás, se van a frustrar por las dificultades que tienen que soportar, o se van a cansar, ¿verdad? Simplemente y van a desear las comodidades de la vida. Prefiero estar en el cine, prefiero ir acá, prefiero estar en casa, no quiero estudiar porque es mucho, muy difícil. El corazón de un siervo, hermanos, debe estar constantemente cautivado, encantado por Cristo. El corazón de un siervo pone a los demás por delante de sí mismo por amor a Cristo. El segundo punto. El corazón de un siervo pone a los demás por delante de sí mismo por amor a Cristo. Ahora, de Timoteo, aquí Pablo dice en nuestra escritura, en versículo 20 al 21, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Estas palabras quizás son difíciles de entender porque se pensaría de que de todos los cristianos fieles en Roma, ¿verdad? Pablo solo pudo encontrar algunos, ¿verdad?, que no vivían para sí mismos, algunos que no eran egoístas. Pablo dio de querer decir que de los mensajeros disponibles para él en ese momento, Timoteo era el único que conocía que genuinamente buscaba los intereses de los demás en lugar de los suyos. Versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo al Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo era la mano derecha de Pablo, un hombre fiel que había servido con él desde joven. Pero en cambio, Pablo estaba dispuesto a enviar a Timoteo por el bien de la iglesia de Filipos. Muchas veces, hermanos, se piensa de que habiendo tanta gente en la iglesia, que si todos sirvieran, nada más imagínense lo que se pudiera hacer, ¿verdad? Pero muchas veces, de toda la iglesia que hay, solamente hay unos pocos que hacen todo. Digamos, no estoy haciendo aquí esta iglesia de comparación, pero en la iglesia de los americanos, como ya saben, hay 3 servicios. Se necesita mucha ayuda, mucho voluntario, pero no todos quieren levantarse temprano para servir o ayudar en la mañana. Prefieren entrar o servir en el tercer servicio. Entonces, los pocos que hay o que ayudan o que sirven, se encargan de 1, 2, a veces hasta 3 servicios por querer ayudar, porque no hay gente que quiera venir temprano para ayudar. Entonces, la minoría de la gente que asiste a la iglesia son los que hacen todo. Por eso aquí Pablo, es impresionante decir esto, lo que está diciendo, que solo Timoteo es el que él ha visto que sinceramente se interese por ellos. De todos los que han recibido a Cristo en Roma, solamente Timoteo es el único que conocía que genuinamente buscaba los intereses de los demás. Como digo, Timoteo era la mano derecha de Pablo porque era un hombre fiel, sirviendo al lado de Pablo.
Ahora, hermanos, si priorizamos a los demás sobre nosotros mismos, eso es también como podemos tener un corazón de siervo. La primera es, si priorizamos en esta manera, es tener un corazón, un amor sincero, ¿verdad? Tener un corazón, un amor sincero hacia los demás. Aquí vemos en estos versos el sincero amor de Pablo por Timoteo, Epafrodito y los filipenses. Epafrodito también anhelaba a los filipenses. Versículo 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. La palabra angustió es la misma palabra que se usa para referirse a la angustia de Jesús en el huerto. Hay algunos cristianos que intentan eliminar toda emoción de la vida cristiana, que creen que la madurez espiritual significa no mostrar nada de dolor, no mostrar ansiedad, no mostrar sensibilidad ni lágrimas. Pero Pablo aquí dice en versículo 27, dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, dice Pablo. Si Epafrodito hubiera muerto, Pablo se hubiera sentido más triste de lo que ya estaba. Pablo también conocía de Romanos 8:28, porque él fue el que lo escribió, ¿verdad? Pero allá en Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que mientras estamos viviendo en este lado del cielo, ¿verdad? Va a haber tristeza, va a haber dolor, va a haber lágrimas, sufrimiento, pero también sabemos que Dios usa toda circunstancia para el bien, para sus planes perfectos. Mientras este verso nos sirve de consuelo ahí en Romanos 8:28, no dice que no podemos expresar tristeza, que no podemos expresar dolor o sufrimiento genuino al lado de otra persona. Recientemente ha habido una persona que me platicó de su divorcio, hubo infidelidad y créanme que me dolió el corazón. Algo tan pesado cuando, uno lo oye, ¿verdad? A través del mundo, pero cuando es alguien que uno conoce, una amistad, un familiar, es muy duro. Es muy duro oír, hermanos. Y pues uno solamente puede acompañarlo en su dolor, porque por eso hay hermanos y hermanas, yo soy un ejemplo, ¿verdad? Yo pasé por eso y siento que Dios permitió que yo experimentara esto para poder un día llegar al lado de mi hermano o mi hermana y consolarlos. Y si Dios permite, pues también aconsejarlos, pero cuando hay infidelidad, pues es muy difícil, ¿verdad? Al menos que esa persona quiera perdonar, que sí es posible. Entonces, hermanos, de los 3 puntos que estaba aquí hablando, si estamos priorizando a los demás sobre nosotros mismos, ¿verdad? Tendremos un amor sincero, mostraremos una preocupación genuina. Si estamos demostrando un amor sincero hacia los demás, ¿verdad? Vamos a mostrar una preocupación genuina. Esto fluye de amor sincero, pero aquí me centro especialmente en la genuina preocupación de Timoteo por otras personas que no buscaban sus propios intereses, sino el bienestar de la iglesia. Ahí en verso 20 y 21. Tristemente, muchos que sirven al Señor, voluntarios o los de paga, lo hacen con motivos incorrectos. Les gusta ser el centro de atención, les gustan las acaricias de los demás y manipulan al usar a la gente para su propio beneficio. Y es triste. Pero mucha gente hace eso. Quieren que la gente lo vea, quieren la atención, y eso es una manera incorrecta para servir a nuestro Señor. La tercera manera que podemos priorizar a los demás sobre nosotros mismos es trabajar en cooperación con los demás. La primera era tener un amor sincero.
La segunda era mostrar una preocupación genuina. Y la tercera es trabajar en cooperación con los demás. Timoteo sirvió a Pablo como un hijo a su padre en versículo 22. Pablo y Epafrodito trabajaron juntos por la causa del Evangelio. Y para lograrlo es necesario morir al egoísmo y priorizar a los demás por el bien de la obra. Hay unos que no son buenos compañeros de equipo, a menos que sean ellos el líder o el capitán, ¿verdad?, del equipo. Y aunque Pablo era claramente el líder entre estos hombres, ¿verdad?, Timoteo y Epafrodito, y era mayor de edad, ¿verdad?, que Timoteo, no se enseñoreó de ellos. Humildemente llama a Epafrodito su hermano y colaborador y compañero de milicia, ¿verdad?, compañero en la lucha. Vemos aquí que Epafrodito también era un mensajero, era un hermano de la misma familia en Cristo, era un colaborador, obrando hacia la misma meta del Evangelio y un compañero de milicia, como digo, luchando las mismas pruebas espirituales. Pablo evita toda gloria sobre sí mismo y exalta a estos dos siervos fieles. Entonces, regresando a la pregunta o al tema del principio, ¿verdad? Para cultivar un corazón de siervo, centrado en las cosas de Jesucristo, priorizando a los demás por el bien del Evangelio, debemos cultivar un corazón de siervo y también debemos soportar, ¿verdad?, sufrir con paciencia las dificultades de un siervo. Ya ustedes ya saben, yo lo sé, lo hemos dicho, servir a Cristo no es fácil. El término compañero de milicia implica guerra y en contexto de lo que está hablando son luchas espirituales. Nos somete a los ataques del enemigo que busca impedir la causa de Cristo. Y así como los soldados deben pasar por un entrenamiento militar para aprender a soportar las dificultades que encontrarán en el campo de batalla, los siervos del Señor deben ser probados. Pablo menciona los méritos de Timoteo en versículo 22. La palabra mérito significa aprobado por la prueba. Y es la misma palabra que se usa en Romanos 5, 3 y 4, donde Pablo dice que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia un carácter comprobado. Dice Romanos 5, 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Un producto que ha sido probado por la prueba es un producto confiable. El fabricante somete el producto a duras condiciones para comprobar su resistencia. Así podemos estar seguros que el producto no fallará justo cuando se necesite. Timoteo había soportado, había perseverado suficientes pruebas para que Pablo supiera que era fiel. Las pruebas o dificultades en el servicio cristiano pueden venir de diferentes maneras. Las dificultades de la persecución, tanto externa como interna. Pablo estaba en prisión debido a la persecución externa, pero también estaba siendo atacado por quienes predicaban el Evangelio por envidia y ambición egoísta. Allá en Filipenses 1, 15 y 17 de la Nueva Traducción Viviente dice: es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Quizás ellos son los que Pablo se refiere ahí en versículo 21 de nuestra lectura. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Esas personas afirmaban servir a Cristo, pero en realidad se servían a sí mismos. Pablo conocía la decepción de los que decían ser cristianos, que no eran fieles porque vivían para sí mismos. Muchas veces es más difícil aguantar los ataques de quienes están dentro del rebaño, de quienes están fuera, porque uno espera que el mundo esté en su contra, pero no sus hermanos cristianos. Esas son las
las persecuciones internas, se da cuando sentimos ataques dentro de la iglesia. Porque del mundo, claro que va a pasar. Van a hablar más de nosotros, van a juzgar, van a decir todo. Las pruebas o dificultades en el servicio cristiano pueden venir de diferentes maneras. El segundo punto de esto es que las dificultades de la obra en sí. Las dificultades de la obra en sí. En 2 de Corintios 11, 23 al 29, Pablo da lista de las dificultades que experimentó como siervo de Cristo, ¿verdad? Si recuerdan, él sufrió persecución, dificultades físicas, peligros que lo llevaron al borde de la muerte y sobre todo una profunda preocupación por todas las iglesias. Y en nuestro contexto, o nuestro texto, Pablo menciona su preocupación por la iglesia de Filipos. Y también menciona que Epafrodito arriesgó su vida en versículo 30, así como su preocupación por la iglesia. Y por lo tanto, la obra del Evangelio implica dificultades tanto físico como emocionales que pueden cansarnos. Por eso debemos estar preparados para las dificultades al servir al Señor y confiar en su gracia que nos sostiene, no dependiendo en nuestras propias fuerzas ni nuestros propios recursos, porque ahí es cuando caemos cortos, hermanos. Yo de mi parte, créanme que es difícil estudiar, preparar para esto, para los jueves, atender o asistir en las reuniones que tenemos, pero algo que me ha ayudado mucho a mí es el ejemplo de muchos de ustedes. Y no digo nombres, pero hay unos de ustedes que ustedes mismos viven una vida de siervo a Jesucristo. Y esa vida que ustedes están viviendo, que no es una vida que yo veo, ¿verdad? Porque ya los he conocido, no es una vida de egoísmo, en verdad es una vida hacia el amor al Señor. Yo lo he sentido y eso a mí me anima grandemente. Por eso no podemos confiar en nuestras propias fuerzas o recursos, aunque es difícil. Vemos a los demás que están en esta carrera, ¿verdad? Como cristianos. Vemos la lucha que ellos están haciendo. Y eso a mí me anima. Y cuando veo las victorias en sus vidas, las bendiciones, hermano, eso a mí me trae alegría. Y digo, Señor, gracias, porque has bendecido a mi hermano, a mi hermana. ¿Y por qué pasar por tanta dificultad, por tanto sufrimiento? ¿Vale la pena? Sí, ¿verdad? Pero ¿por qué pasar por tanto? Si cultivamos un corazón de siervo y soportamos las dificultades y sufrimientos, recibiremos la honra de un siervo. Recibiremos la honra de un siervo. Y créame, no buscamos la honra para nosotros mismos, sino para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien es el único digno de nuestra honra. Pero Dios nos promete en su palabra, dice allá en 1 Samuel 2:30, honraré a los que me honran. Honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. También dice su palabra que recompensará a cada siervo fiel con la corona de justicia. Dice en 2 de Timoteo 4:8, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ahora me espera el premio. Dice Pablo aquí hablando a Timoteo, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Cualquier dificultad que suframos ahora al servir a Cristo, valdrá la pena cuando veamos su rostro. Y como dije hace rato, y escuchemos su voz. Allá en Mateo 25:21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí Pablo honra a Timoteo enviándolo como su propio representante. Honra a Epafrodito con su recomendación y le dice a la iglesia en versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Estas palabras aparentemente
ordinarias que acabamos de leer sobre los planes de viaje de esos hombres demuestran lo que Pablo ha estado diciendo a lo largo de capítulo 2. Nos ha dicho que no debemos hacer nada por egoísmo ni vanidad, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, no buscando nuestros propios intereses, sino de los demás. Luego, nos dio el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien dejó al lado sus derechos, tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo más alto. Jesús tuvo un corazón de siervo, soportó las dificultades de un siervo y recibió la honra de un siervo. Y ese es el modelo para todos los que sirven. Esforcémonos por ser imitadores de Timoteo y Epafrodito y del apóstol Pablo, y más allá de ellos, de nuestro Señor Jesucristo mismo. Recuerden que solo debe haber una entrada a la iglesia, la entrada del siervo. Y qué coincidencia, ¿verdad? Que en esta iglesia aquí solo hay una entrada, ¿verdad? Y esa debe ser la entrada del siervo. Si cultivamos un corazón de siervo, es seguro que tendremos que pasar por las dificultades de un siervo. Recibiremos la honra de un siervo. Simplemente hay que decirle a nuestro Señor, ¿verdad? Yo soy tu siervo. Estoy disponible. Haré lo que quieras por amor a ti. Como dice allá en Isaías 6:8, heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? Si nunca has confiado en Jesucristo como tu Salvador, no puedes servirle hasta que Él te salve de tu pecado, porque no puedes salvarte a ti mismo. La Biblia, como ya conocen, allá en Efesios 2:8 y 9, nos dice claramente que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo, no por obras humanas, pues es un regalo de Dios para que nadie se sienta orgulloso. Amén. Pablo continúa en versículo 10 allá de Efesios 2, dice, sois hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que las obras son consecuencias de recibir el don de Dios que nos ofrece. Y de donde quiera que estén, no se vayan antes de estar bien con Dios, ¿verdad? Por su fe en Cristo. Quizás ustedes, los que están aquí, ya son salvos y ya han estado calentando la banca o las sillas. Ojalá que no. Y el Señor te está llamando a servir de alguna manera. Dios te dice, no esperes más. Solo pídele que te lo muestre y Él te guiará a donde quiera que comiences a vivir. Y con nuestra hermana concluimos este estudio. Algo de mi parte, como ya lo he compartido un poco, a mí hay ciertos hombres en la iglesia, aquí presente y en la iglesia anteriormente, y en las iglesias donde yo he asistido, hombres que me han impresionado en su amor a Dios. Y no solamente con palabras, pero con la obra que ellos, ¿verdad?, estaban compartiendo. Muchos, bueno, todos compartían de diferentes maneras. Unos se enfocaban en compartir el evangelio, salía cada domingo y compartía el evangelio, y todos los demás hacían diferentes cosas, diferentes obras, pero el punto es de que era un rebaño pequeño donde yo asistía antes y todos los hermanos servían. Y ese fue un ejemplo muy grande para mí. Me ayudó a comenzar a ver cómo se debe ver un siervo de Cristo. Después con las escrituras me ayudaron a verme al interior. Primero lo vi en el exterior, después lo vi en mi interior, a través de su palabra. Y como han escuchado aquí a nuestro pastor Saúl, ¿verdad?, y nuestro hermano Juan y yo también, es un privilegio, hermanos, servir a Cristo Jesús. Y cuando experimentamos esa actitud de un siervo, hermanos, es un gran gozo, es de gran gozo. Y como dije hace ratito, si no lo han hecho, si sienten el llamado a servir de cualquier manera,
Entrégueselo al Señor, díganle, aquí estoy, Señor. Sí, ayúdame, guíame, donde quiera que tú quieras que yo sirva. Si quieren servir, hermanos, júntense al lado de una persona que ya está sirviendo y díganle, ¿qué quieres que haga? ¿A qué horas quieres que llegue? Si comenzamos a las 9, lleguen aquí a las 8 o más temprano. Siempre hay algo que hacer. Siempre. Hoy vamos a salir a compartir el Evangelio, ¿verdad? Yo sé que muchos ya tienen compromisos, lo entiendo, pero como ya saben, lo hacemos solamente una vez al mes. Especialmente este domingo queremos compartir los anuncios va a estar la cruzada de la semana que viene con Pastor Greg Laurie. Hace esa cruzada cada año. Queremos compartir eso. Hay que tratar, hermanos, de esforzarnos, de cultivar un corazón de siervo. Amén. Y no solo en la iglesia, también en casa. Muchas veces en casa a veces es más difícil, ¿verdad? Porque uno hace todo y todos los demás muy a gusto. A veces así se ve, ¿verdad? Pero ahí es cuando Dios nos pide y nos dice, ten paciencia, ¿verdad? Y es lo que a mí me faltaba mucho y todavía me está trabajando en mi corazón. Pero a veces yo, en vez de hacerlo, digo, bueno, no lo voy a hacer, hay que se quede. En vez de que me enoje, ¿verdad? Digamos, mejor no me preocupo. Doy la vuelta, me voy y todo bien, ¿verdad? Entonces, hermanos, si pueden ponerse de pie, hermanos, vamos a terminar con la oración. Vamos a orar para despedirnos. ¿Qué pasa nuestro hermano Meño y Araceli? Hermanos, como dije al principio, un cristiano que no sirve es una contradicción. Así es que si no están sirviendo, hermanos, les pido que le pidan al Señor que les dé un corazón para servir. Si necesitan ayuda en algo, hablen conmigo, hablen con Juan, los hermanos Saúl, ¿verdad? Para poder ayudarles a ustedes en esa área. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Señor, nunca sabemos qué es lo que tú deseas enseñarnos, mi Dios. Y este día, mi Dios, tú nos has llamado, Señor. Nos has recordado, mi Dios, primero que todo, que somos siervos tuyos. Porque tú, Señor, nos has comprado con tu preciosa sangre. Señor, somos ahora siervos tuyos y a través de tu salvación, mi Dios, podemos hacer esas obras, Señor. Porque sabemos que las obras no es lo que nos salvan, sino que simplemente es un producto, Señor, de lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Es el resultado de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Esas obras que hacemos, Señor, que queremos hacer, Padre, te pedimos, Señor, que sean de un corazón sincero. Porque sabemos que si lo hacemos de otra forma, Señor, sea de egoísmo o de que la gente nos mire hacer las cosas, ¿verdad? Para que nos exalten a nosotros, Señor. Con poco tiempo nos vamos a cansar. Nos vamos a empezar a quejar de lo que la gente hace o no hace, Padre. Y eso no es un corazón sincero, Padre, un corazón correcto. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes, Señor, a través de las dificultades que vienen con ser un siervo tuyo. Porque el servir, Señor, eso no es fácil. Pero sabemos que viene la gran bendición, Señor, de ti, cuando lo hacemos con un corazón sincero. Te pido, mi Dios, que ayudes, Señor, a cada uno de mis hermanos. Guíalos, Señor. Dales el deseo de servir, Padre. Y que sea con un corazón sincero, Padre, para que tú, Señor, recibas toda la honra y toda la gloria, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor. Llévalos a casa en bien. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.